Bueno, vuelta de página. Lo que está sucediendo, la realidad a nivel internacional, lo que está sucediendo en Medio Oriente o como se denomina Oriente Próximo, este acuerdo de paz que ya lo tratamos la semana pasada, este acuerdo de paz para Gaza, suscripto, firmado entre Israel y Palestina, que al principio habríamos un interrogante, ¿no? A ver si realmente se concretaría y los puntos en que consiste este acuerdo de paz en relación a la liberación de rehenes por parte de Hamas y también por parte de Israel, la liberación de prisioneros y también la devolución de los cuerpos sin vida, ya se ha cumplido en la jornada de hoy, para nosotros a la mañana muy temprano, en el horario de Argentina, en Gaza como en Israel. La población prácticamente no ha dormido, ha hecho una vigilia hasta que llegó el momento en que se produjeron los intercambios. Lo tenemos en comunicación telefónica y lo elegimos para hablar sobre este tema porque hace 2 años, cuando se produjo ese hecho el 7 de octubre del año 2023, que jamás penetró en territorio de Israel y provocó una masacre, lo hemos entrevistado y a partir de allí en varias ocasiones en relación a este tema. Lo tenemos en comunicación telefónica a Gerardo Friedman de la Sociedad Cultural Israelita de Corrientes. Gerardo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, Liliana. Bien, muy bien, aunque con algunas cuestiones, pero generalmente un día que muchos creímos que nunca iba a pasar. Yo personalmente creía que nunca iba a pasar, sucedió, pero algunas reservas con respecto a la segunda parte, diríamos, con la devolución de los cuerpos de las personas fallecidas. Según tengo la información, esta tarde solamente habían devuelto 4 de las 28, con lo cual jamás estaría faltando al acuerdo que se había firmado. Pero bueno, vamos a ir viendo cómo se va desarrollando en estos días eh, este proceso, que esperemos llegue a buen puerto y que de una vez por todas se termine esas matanzas sin sentido. Gerardo, con usted hemos hablado sobre este tema en más de una oportunidad. La semana pasada, cuando se dio a conocer la información en las primeras horas, ¿cuál fue su reacción cuando tomó contacto con la noticia? Y discúlpame, pero fue escepticismo. Yo personalmente no confío en Hamas. Es una institución terrorista y que ya ha mostrado con creces que no tiene ningún tipo de consideración ante ancianos, bebés, mujeres embarazadas, no tiene ningún tipo de problemas, ningún tipo de consideración. Es más, la crueldad desplegada que el 7 de octubre del 2023 me demuestra que no son personas como para confiar. Pero bueno, esperemos que, como te vuelvo a repetir, que esto llegue a buen puerto, que se puedan aclarar las partes, que jamás cumpla con su parte. Hay un punto en realidad que todavía yo no lo leí, que era el punto cuestionado por Hamas, que es el desarme total y el retiro. O sea, pueden quedarse si quieren, pero también si quieren ir, también se les da una especie de salvoconducto para que abandonen la franja. Pero eso del desarme, es más, tenían algunas partes de sus aliados, como la milicia Al-Aqsa, que no quería, estaba totalmente en desacuerdo con esa parte de este acuerdo firmado, que veremos qué pasa. Porque acordate que no es solamente Hamas, sino hay 8 facciones más Sí, que colaboran con Hamas. Lo que como me da más familias, cómico, ¿no? sí, es cómico porque hay una de las facciones que se llaman
¿cómo se llama? Movimiento democrático. Y me trae a la cabeza la República Democrática de Alemania. Es como los totalitarismos ocupan esa palabra, jactándose de algo que no realmente descreen en lo absoluto, porque no hay más nada antidemocrático que un totalitarismo o una teocracia. Y ellos frescamente se ponen ese nombre, así que bueno, ese es más un comentario aparte, diríamos. Bueno, la primera reacción la semana pasada, cuando se empezó a dar a conocer la información, fue entonces de escepticismo, así Exacto. como de reserva y de no creer que se llegara a concretar. Creo que la mayoría pensamos lo mismo, ¿no? Y a medida que fueron transcurriendo las horas, luego con lo declarado por el presidente de Estados Unidos, fundamental en este acuerdo, y a medida que se fueron dando a conocer los distintos puntos, luego quedaba a ver si el gobierno de Israel aceptaba este acuerdo, y cuando trascendió el viernes a última hora, en el horario del programa, prácticamente ya avanzado dialogando, se dio a conocer la noticia que el gobierno de Israel finalmente aceptó el acuerdo. No, bueno, todos los hechos como se fueron dando, fue un fin de semana absolutamente en que Gaza, Israel, Palestina estuvieron en el centro de la atención de la comunidad internacional y de los medios y de las grandes cadenas de noticias, ¿no? Usted fue siguiendo el minuto a minuto el fin de semana y a partir de allí fue cambiando un poquito esa sensación o ese... Sí, fue cambiando. Yo te cuento, tengo muchos amigos y parientes que viven allá. Da la casualidad, no quiere decir que esta sea una generalidad, pero tantos mis parientes como mis amigos no son de la línea de Bibi Netanyahu, al contrario, son opositores a Netanyahu, con la cual yo tengo no sé si decirte una mitad de campana de la información. Yo ya te dejé en claro también cuando estuve en tu programa que a mí no me agrada, pero es un presidente elegido democráticamente y hay que respetar el mandato como en cualquier país democrático que se digne de tal. Por eso a mí cuando Netanyahu firma con Trump, pero a la espera del gabinete, me volvió a entrar dudas, porque sé que el gabinete está formado por gente de ultraderecha que no quiere ningún tipo de acercamiento amistoso. Entonces, bueno, por suerte, parece que primó el sentido común y la vuelta de los rehenes. Acordate que en el judaísmo nosotros propiciamos la vida por sobre todas las cosas. Es más, y te cuento una anécdota, acá nosotros tenemos un rabino que en Shabbat, los rabinos en Shabbat no pueden andar en auto, no pueden andar en tracción que no sea sangre. Pero él tenía que ir a su casa y tenía que atravesar un lugar oscuro y complicado. Entonces lo convencimos de que lo llevábamos. Porque en el judaísmo uno puede violar algunas normas si prima la vida por sobre todas las cosas. Entiendo. Entonces veo que Netanyahu hicieron primar eso, que vuelvan los secuestrados, por sobre algún tipo de apetencia religiosa, intelectual de los miembros del gabinete, cosa que me agradó. Cuando yo me enteré de esta noticia, lo tomé bien, porque además quedaba en ese momento, como se usa en la jerga futbolera, quedaba la pelota del lado de Hamas. De ellos quedaban toda la responsabilidad. Así que bueno, y fue una buena noticia. Fue siguiendo, sí, así lo dije el viernes, justamente cuando lo entrevistamos como analista internacional a José Ernesto Tito Meissner, que fue él quien nos dio la novedad que el Estado de Israel que el gobierno del Estado de Israel había aceptado el acuerdo, y ahí inmediatamente actualicé la página de un medio español con quien que con ese medio vengo siguiendo, me parece que informa de manera seria. Vengo siguiendo y actualizando la información, y sí, justamente
recuerdo que hacía minutos que había publicado la novedad y la noticia estaba en desarrollo. Gerardo fue siguiendo el fin de semana y hizo también una especie de vigilia, viendo la transmisión, porque los principales medios de Argentina han enviado enviados especiales a Israel para seguir cómo iba evolucionando todo el acuerdo, y estuvieron transmitiendo durante toda la madrugada, sí. Lo digo porque estuve mirando y prácticamente no dormí, por eso la pregunta, si le generó esa... Yo lo hago, yo lo hago a título periodístico, pero usted si le generó esa necesidad o esa ansiedad de ir siguiendo todos los reportajes, sobre todo el seguimiento de los 3 argentinos que estaban ahí, de la madre y la abuela que esperaban a los 2 hermanos, que habían contado que de los 2 uno había pedido que le hagan una montaña de empanada de carne y que estaban cocinando, y fotos de la abuela cocinando. Así que sí, seguimos de cerca, porque bueno, era algo que nos estremecía a todos, ¿no? Que era muy esperado, muy deseado. Entonces bueno, por fin se dio, y bueno, había que festejarlo, había que celebrarlo, pero siempre manteniendo igual la guardia alta, que no vuelva a pasar otra vez un 7 de octubre, que fue, como yo ya te dije, para mí fue un descuido bastante grosero de las autoridades de Israel. Que todavía sigue llamando la atención, es entre comillas descuido, ¿no? Es más, justamente el viernes a la noche tuve una cena con unos amigos y una pareja que son correntinos también en Israel hace muchos, más de 20 años. Ellos están furiosos con Netanyahu y ellos quieren que se investigue, y textuales palabras de ellos, que pague por sus culpas. No sé si te comenté que estuvimos en una conferencia hace poco del doctor Mario Sinai, que es un experto en el tema del holocausto, es uno de los más nombrados expertos a nivel mundial en tema holocausto, pero nos vino a hablar justamente del 7 de octubre. Y una de las cosas que tiene a favor Netanyahu es que él tiene, hay grabaciones de llamados telefónicos donde él le pregunta al jefe del Shin Bet, que es la inteligencia interna, y del Mossad, les preguntas porque ya ha empezado a tener rumores, y ambos jefes le dicen que se despreocupe, que no se preocupe, que no pasa nada. Es más, el jefe de Shin Bet, el 7 de octubre a las 4 de la mañana le llaman de la frontera, 7 de octubre, 4 de la mañana, le llaman de la frontera que había movimientos raros, y él estaba de vacaciones en Eilat, en el sur, y le dice, no me moleste, no pasa nada, no va a pasar nada, y corta el teléfono. Está todo grabado, o sea que evidentemente, si habría alguna investigación, se podría decir que quiénes son los responsables de ese descuido dramático, ¿sí? Rarísimo, porque es conocida la inteligencia israelí como una de las más efectivas, precisamente, ¿no? Exacto. Y hay otras teorías que dicen que la planificación fue de tipo, diríamos, de forma analógica, diríamos, no digital, e Israel en sus últimos años confió demasiado en la tecnología y no tanto en el trabajo de campo, porque hasta, si mal no recuerdo, de Egipto le habían informado que había movimientos raros. Y fue muy rudimentaria también en la forma que ingresaron ese 7 de octubre, ¿no? Todo fue muy rudimentario, y fue muy rudimentario la forma de respuesta del ejército de Israel, que estuvo casi 12 horas para poder responder al ataque, cuando nos decía Mario Sinai que si uno preguntaba antes del 7 de octubre cuál era la capacidad de respuesta del ejército israelí ante un ataque así, diría tranquilamente 5 minutos, 15, y tardaron más de 12 horas en poder hacer una respuesta firme. Entonces, fue todo, y bueno, la gente de Israel, sobre todo los opositores de Netanyahu, quiere que se investigue, cosa que por ahora, por lo visto, no va a pasar, porque como tiene mayoría en el gobierno, no va a bloquear cualquier tipo hasta ahora de intento de investigación. Para ubicarnos un poquito, ¿no? A la audiencia, que estamos hablando de una zona, como denominamos, más que caliente, ¿no? Y donde no existe una guardia baja
que constantemente se está en alerta, no solamente el ejército de Israel, la inteligencia, el gobierno, sino que la misma población, la misma ciudadanía, donde constantemente hacen ejercicios para cualquier tipo de hechos de violencias, y porque viven en estado de alerta. Vos sabés que, Liliana, disculpame que te corrija, la zona esa donde atacaron no era así, era una zona de intercambio fluido y constante. Además, hay muchas anécdotas. Cuando devolvieron a los chicos vivas, devolvieron a una persona, a un adulto, que constantemente iba con su auto a buscar pacientes oncológicos de la Franja de Gaza y los llevaba a los hospitales. Este señor, Mario Sinai, tenía la hija que vivía en un barrio cerrado en el norte de la Franja de Gaza, que fue atacado, y los planos de ese barrio los pasó jamás lo pasó el arquitecto, que era palestino y que vivía en esas casas. Era una zona de constante intercambio. La mayoría de los atacantes era gente que trabajaba en los kibutzim y en la zona. O sea, es más, esos kibutzim y esa zona era pro-palestina. Esa gente que tenía muy buena llegada hasta ese momento con los palestinos, y era gente que llegaba por la política de los dos estados. Esa parte donde atacaron fue una parte que eran muy pro-palestino, era gente de izquierda, gente, es más, y eso te cuento que es una política de Israel, no, creo que ahora ya no más, pero en aquel momento era una política. Los palestinos tenían prioridad en los hospitales. Es más, tengo 3 amigos que le pasó que tuvieron que esperar su intervención porque tenían que intervenir a una persona de origen palestino. Por eso te repito, en toda esa zona se hicieron políticas amistosas, políticas de integración, políticas de acercamiento. Pero eso no significa, claro, pero eso no significa que estén con la guardia baja, el ejército o en la inteligencia, más allá de ese tipo de políticas de integración, ¿no? Eso es lo que se duda de por qué se logró hacer eso, porque además hubo señales de alarma de las mujeres que vigilaban, los soldados que vigilaban en la zona, informaban movimientos raros constantemente, informaron que las cámaras de vigilancia estaban rotas. Egipto informó de que algo raro estaban viendo. Y creo que Estados Unidos también. Sí, y no se tomaron los recaudos necesarios. Por eso la gente quiere que haya una comisión investigadora. No quiere decir que Netanyahu sea culpable o no. Eso se dirá en un país donde funciona la democracia y la justicia, uno tiene que atenerse a lo que decida. Pero sí, se merecen los israelíes, y nos merecemos todos los judíos del mundo, porque hemos sido puestos en la misma bolsa. Todos los judíos del mundo hemos sido declarados genocidas por esta guerra. Ha habido actos de violencia a lo largo del mundo contra la judería mundial por lo que pasó ahí. Entonces, es como que también nosotros merecemos una explicación de qué es lo que pasó. Gerardo, ¿y a quién considera usted el actor o los actores fundamentales para llegar a este acuerdo? Donald Trump, 100%. Lo que pasa es que se hacía un chiste. Una cosa es cuando que Biden y Obama le piden a los palestinos, a los de Hamás, y otra cosa es que Donald Trump le diga a los palestinos, porque saben que con Trump no anda con vueltas, él no tiene problema. Mientras que Obama y Biden son más de tipo políticos, más podríamos decir más conciliadores. Trump no. Entonces yo creo que el gran responsable, sumado a que me dicen algunos amigos que están allá, no me conocen, Hamás tenía ya su fuerza fueron bastante golpeados, bastante reducidos, y estaban en un acto, podríamos decir, casi desesperado, porque estaban muy cerca de la extinción, muy cerca de ser totalmente derrotados. El brazo armado, diríamos, de Hamás. Entonces, como que se sumaron esos dos puntos como para que se llegue a un acuerdo.
Bueno, hoy cuando fue recibido el presidente de Estados Unidos en el Parlamento de Israel, fue Sí, durante varios minutos, recibió un aplauso y de pie. No fue la misma, exacto, no fue el mismo recibimiento, digamos, al momento en que se lo mencionó al primer ministro del Estado de Israel, Netanyahu, exacto. ¿no? Bueno, Trump pero vos realmente fijate durante... lo que pasó también. Vos fijate que hubo dos diputados, uno de origen árabe. Vos tenés que tener en cuenta que en Israel hay una población de más de 2 millones de árabes, ¿sí? Y otro de origen judío, israelí, judío, de izquierda, que se levantaron con carteles de rechazo, ¿sí? O sea, eso es una democracia. Israel es el único país en el mundo, o sea, primero que es el único país de religión judía, pero es el único país en el mundo donde la religión mayoritaria apenas llega al 70% de la población. El resto de los países del mundo, la religión mayoritaria supera el 90%. ¿Sí? Y todo ese tipo de cosas parece que esta izquierda miope, no sé si no la ve o no la quiere ver. Y por eso te digo, sufrimos todos. Yo tengo a mi hija de 10 años que le encanta ser judía y le encanta llevar a Maguen David, y por recomendaciones de DAIA Central dijeron, tenés que ocultar todos Los símbolos. sus símbolos judíos porque podés recibir agresiones. Cosa que eso personalmente me dolió mucho, porque a ningún chico de 10 años de cualquier religión no se le aconseja no mostrarse su religión y andar por la calle libremente, pero los chicos judíos parece que sí. Entonces eso me dolió mucho, y eso también es un motivo por el cual, por eso te decía, los judíos de todo el mundo merecemos una explicación también, porque nos empujaron a una acusación que personalmente creo que es falsa, y tengo argumento, pero creo que da para otro programa largo. Nos empujaron a una acusación, y lo sufrimos todos. Recordá que en este Yom Kippur hubo un atentado con asesinados judíos en Manchester, en Inglaterra, ¿entendés? Entonces, bueno, a eso el, iba, diríamos. el radicalismo y el fundamentalismo de no saber separar, ¿no? Lo que son las Exacto, decisiones políticas del pueblo en uno exacto, y tanto en exacto, uno y como en otro. Pagaron las consecuencias los exacto, civiles, los inocentes, el pueblo palestino como el pueblo judío. Ahora, exacto, sí, sí. en cuanto al, indudablemente, el rol protagónico lo tuvo el presidente de Estados Unidos. Y respecto a los otros países, como Egipto, que hoy ofició de anfitrión, Sí, Turquía, Qatar, también, ¿no? sí. Qatar Trabajando, es fundamental en este asunto. Qatar fue fundamental en este asunto. ¿por qué, Gerardo? Yo no, en lo personal yo no entiendo por qué, pero todos en el ámbito se reconoce como que Qatar era el primer estado que, eh, que subsidiaba al terrorismo mundial, o sea, que aportaba dinero para el terrorismo mundial. A mí, en lo personal, yo, como vos sabés, tengo una farmacia, que es un negocio chico, eh, familiar, entonces por ahí no entiendo de grandes negocios. No sé por qué un Estado que pretende tener negocios internacionales grandes de mucho dinero, lo vimos en el Mundial, eh, puede subsidiar terrorismo cuando eso es como que espanta al dinero de Occidente. Pero Qatar era uno de los principales. Es ahí que, no sé si recordás, hace unos meses atrás, o unos pocos días, Israel bombardea la Sí, sede de Hamas en Qatar. sí, ¿Sí? sí, Con eso fue unos días lo antes. desafortunado, sí, lo desafortunado que falleció un oficial catarí, que una víctima. Es más, Netanyahu llamó al líder en Qatar y le pidió disculpas. Pero la gente de Hamas vivía y tiene su oficina en Qatar. Cuando Hamas fue reconocido a nivel mundial por todas las instituciones como una institución, como un organismo terrorista. Entonces, esas son cosas que para mí me son difíciles de creer. Y una de las cosas que dice también, como que Qatar le dijo basta, y sin la plata de Qatar.
Irán ya está destruido, el o financiamiento, destruido también con los ataques. claro, el financiamiento, ¿no? Otro de los que financiaban a los terroristas. Entonces como que todo fue un conjunto de cosas que empujó a Hamás a tener que negociar. Y lo que personalmente yo pensaba, porque yo creía que nunca iban a entregar los rehenes, porque era la única moneda de supervivencia de Hamás, porque al entregar los rehenes no tienen forma de impedir que Israel entre con todo el ejército y destruya hasta el último miembro de Hamás. El problema es que, como decía, no sé si lo conocía Yuval Harari, con Hamás hay dos cuestiones fundamentales. Primero, la propagandística, ¿sí? Entonces, no es lo mismo que bombardee Hamás y que bombardee una base militar israelí, a que Israel trate de bombardear una base de Hamás que están debajo de los hospitales, debajo de las escuelas, debajo de los jardines de infantes, porque Hamás ocupa a la población civil como escudo por dos motivos. El primero, como propaganda, y el segundo, filosóficamente, religión. Vos sabés que ellos declararon lo que es la yihad, la sharia, que es la guerra santa. La guerra santa es contra todos los infieles. ¿Sí? El que muere en la guerra santa es un mártir. Todo musulmán que muere en esa guerra santa es un mártir. Entonces, qué mejor religiosamente que hayan cuanto más mártires hay, mejor para la religión. Entonces ese era el otro motivo por el cual usaban a la población civil de escudo. Gerardo, respecto a los rehenes, hay algo que me llamó la atención. Esperaba encontrar a personas totalmente muy delgadas, mostrando signos de deterioro físico, de falta de alimentación, y sin embargo no observé a personas en un estado deplorable. No hablo en su aseo porque presumo, no sé, lo ignoro porque esto no leí ni escuché información al respecto, como se trabajó con Cruz Roja Internacional, que fue la encargada de hacer ese intercambio tanto de rehenes de Hamás, en manos de Hamás, como los prisioneros hermanos de Israel. Vi personas aseadas, bien vestidas, pero también con el pelo, el cabello en buenas condiciones, y también Sí. en el peso, digamos, ¿no? La estructura física. ¿Observó también usted lo mismo? No parecía, no parecían haber sufrido un maltrato desde lo físico o falta de alimentación. Sí, lo que se está comentando es que en estos días, una vez que empezó a pulirse este acuerdo, es como que empezaron a cuidarlos para no entregar, porque recordar la imagen no me acuerdo el nombre del chico que decían que estaba acabando su propia tumba. Esa era una imagen de cuasi campo de concentración. Bueno, esperaba, justamente guiándome por esa imagen, esperaba ver a los rehenes en esas condiciones físicas, pero gratamente, digamos, no presentaban ese aspecto. Sí, no, lo que se cree es que fueron alimentados y es como que en los últimos momentos se le empezó a atender bien para que den esa imagen, diríamos. Bueno, pero eso no se puede lograr de un día para otro. En poco tiempo, no. Pero bueno. Y el acuerdo se empezó a trabajar desde la semana pasada, por lo menos que se dio a conocer públicamente. El chico estaba en condiciones bastante complicadas. Probablemente no sabemos de cuándo fue esa afirmación que apareció. Correcto, también. Así que bueno, pero sí yo pensaba encontrarlos un poquito más demacrados, pero bueno. Igualmente el infierno que vivieron es... Claro, pero ya es también, es una buena noticia, ¿no? En el estado, en el aspecto por lo menos en que se los vio hoy. Sí, es como que podríamos hablar de buena predisposición, pero esperemos que se concrete.
Bueno, y que el se lleve, porque destino y el destino de la franja de Gaza todavía no mm, está muy aclarado esto, ¿no? ¿Cómo se va a mira, recuperar la te voy a infraestructura, decir el gobierno? lo que dicen. En general, la gente israelí o los judíos están en contra de los dos estados. Em, yo te comento, a lo largo de la historia de 1935 hasta la fecha, hubo 5 intentos y probablemente un sexto también, pero un 5 intentos por parte de la gente judía o de Israel o de gente del mundo de crear un estado palestino. Y las 5 veces fueron rechazados por ellos. Cinco intentos. Entonces uno por ahí llega un momento y dice, bueno, ¿será que quieren o que no quieren? En lo personal, yo no sé si ahora es el momento para conversar de eso. Creo que no. Creo que lo que hay que hacer ahora es reconstruir todo. No tengo idea, De no, cómo no se soy hará, ni ¿no? arquitecto ni ingeniero, no sé Claro. cómo se puede reconstruir. Lo que sí, Israel dijo que va a tratar de agarrar y destruir todos los entre 500 y 700 kilómetros de túneles. Vos recordá que el subte de Nueva York creo que no llega a 400 kilómetros. El subte de Nueva York es el más grande que transporta casi 8 millones de personas por día. El subte de Nueva York. Esto hicieron 500 kilómetros de túneles, donde algunos entraban camiones, ¿sí? Eh, Israel dijo que quiere destruir todos esos túneles porque realmente es un complejo, es muy complicado seguir subsistiendo con eso, porque nunca se va a poder controlar que no estén escondidos ahí los yihadistas. Pero técnicamente yo no te puedo decir ni cómo ni cuánto tiempo va Ni con qué a demorar. recursos, ni Sí, quiénes sí, van a sí. suministrar los Yo lo que te recursos. cuento es lo siguiente. Cuando creo que 2006 se retiró Israel de Gaza. Retiraron todas las personas de Gaza. Había 64 microemprendimientos, pymes, de todo tipo, agricultura, eh, pequeños negocios, floricultura, muy lindos. Y las playas que tiene Gaza son excelentes. Eh, todos los 64 emprendimientos fueron destruidos por la gente de Hamas. Todos, no quedó ninguno en pie. En el 2007 es la única elección que se realiza en Gaza y Hamas gana en todos los distritos. Eh, eh, Así que evidentemente el terrorismo islámico de estas personas impide cualquier tipo de crecimiento. Veremos ahora, sí, con una fuerza internacional, que eso también yo tengo mis recaudos con motivos. En el 2006 Israel se retira del Líbano firmando un convenio con Hezbollah y con la ONU de garante, en el cual Hezbollah se iba a trasladar por encima del río Litani, que queda a 400 kilómetros de la frontera de Israel. No solamente Hezbollah violó ese trato, llegando hasta casi la frontera, sino que ponía desplazamientos de misiles al lado de una oficina de la ONU. Entonces, eso de la fuerza internacional, uno probablemente, como decía mi papá siempre, el que se quema con leche ve la vaca y llora, tendríamos que esperar a ver. Ahora como está Trump, y que Trump tiene su impronta y su firmeza, esperemos que realmente se lleve a cabo. Bueno, creo que toda la humanidad espera que realmente Sí. se concrete, ¿no? Este acuerdo de paz, pero bueno, el tiempo lo va a ir decantando todo y paso por paso los Y diferentes puntos del acuerdo. sí, una cosa fundamental, y creo que es más importante que este acuerdo de paz, es los acuerdos de Abraham. Los acuerdos de Abraham era la firma empezaba de Israel con Arabia Saudita, con el reconocimiento mutuo de la existencia de ambos estados, del cual ya había 3 estados árabes que se iban a plegar, y la idea es que todos los estados árabes se plieguen. Y lo base fundamental es que reconozcan la existencia del Estado de Israel. ¿Por qué es bueno? Porque el único país, que es el único país chiita que se oponía a estos acuerdos de Irán, y cuando se estaban por firmar sale lo del 7 de octubre, que fue lo que congeló esos acuerdos. Con eso podríamos decir, se aislaría o se congelaría todo el terrorismo chiita. Entonces, aparte de este acuerdo, hay que reflotar esos acuerdos con el cual Israel
llegaría a acuerdos de paz definitivos, como lo tiene con Jordania y con Egipto, con todos estos países, y ahí sí podríamos decir que se irían camino a una pacificación real. Que algunos opinan que lo del 7 de octubre fue y la manera en que fue burlada la inteligencia y la tardía reacción en la respuesta del ejército de Israel se debió a estos acuerdos justamente para que cayeran. Claro, para que cayeran los jueces, exacto. Sí. El ataque fue netamente para que cayeran los acuerdos de Abraham. Exacto. Esperemos que se refloten, porque eso es más importante. Porque eso sería fundar las bases reales de la paz en Medio Oriente, con lo cual se va a fundar las bases reales de la reconstrucción de Gaza. Ojalá así sea, Gerardo. Seguiremos atentamente lo que vaya ocurriendo en Medio Oriente o Oriente Próximo, ¿no? Lo que ocurra en Gaza y este acuerdo entre Israel y Palestina. Muchísimas gracias por esta comunicación, Gerardo, como siempre. Gracias a vos y a tu disposición para lo que quieras. Muchísimas gracias. Buenas noches. Gerardo Friedman de la Sociedad Cultural Israelita de aquí de Corrientes, dándonos su opinión, su análisis, su impresión sobre este acuerdo de paz que se viene cumpliendo gradualmente de acuerdo a lo que fue anunciado, ¿no? Allá la semana pasada, el miércoles jueves, en que empezó a trascender las primeras noticias.